El día 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima, el Papa recibió 3 tiros en la Plaza San Pedro. Los proyectiles eran de 9 milímetros, sumamente destructivos. Fue herido en el estómago, el codo derecho y el dedo índice de la mano izquierda. Por escasos milímetros la bala no tocó la arteria aorta central. El propio Papa aseguraba que una mano disparó y otra mano guió la bala, firmemente convencido de que su salvación respondía a un milagro. Ese intento de asesinato sigue siendo uno de los grandes misterios de este siglo, probablemente una conspiración de gran magnitud de la cual no se dejó rastro. Pero más allá de los datos y las interpretaciones, está el significado trascendente que puede atribuirse a ese acontecimiento. Hizo ver que el Papa, aunque era Papa y aunque era la cabeza de la Iglesia, también era un ser humano. También hizo ver que era una persona que era muy fuerte en su interior, una persona que siempre luchaba por salir adelante, y aunque las heridas que sufrió fueron enormes, logró salir adelante. También demostró que era una persona que era capaz de perdonar. El hecho de que haya ido a visitar a la cárcel a la persona que lo atacó y que casi lo mata, el hecho de que lo haya perdonado, que haya abogado porque lo liberaran, eso también lo acercó mucho a la gente, porque demostró que era una persona humana, que era una persona solidaria, que era una persona que entendía y que perdonaba. Muchos piensan que Juan Pablo II fue una figura paradójica. Por una parte, sus viajes misioneros le daban a la gente en el mundo entero un sentido renovado de la universalidad de la Iglesia. Por la otra, había quienes cuestionaban la rigidez doctrinal del Papa como la causa por la que muchos católicos se habrían alejado. Juan Pablo II se distinguió también por ser una persona paradójica. Por un lado fue una persona, podríamos decir que a nivel de una teología moral bastante segura, bastante conservadora, pudiéramos decir, pero al mismo tiempo con ese deseo de lanzar la Iglesia hacia el mundo. Se dio cuenta sobre todo que el grave problema que vivía el mundo en el momento que fue elegido, en el año 78, el último cuarto de este siglo XX, era la división del mundo en 2 grandes bloques, un bloque capitalista y un bloque sobre todo llevado por el comunismo, que la entonces Unión Soviética agrupaba, dominaba, sometía a muchos pueblos. Y a lo largo de la historia ha jugado un papel determinante. El mismo Gorbachov, hace un par de años, reconocía que el papel del Papa Juan Pablo II fue decisivo para lo que fue la liberación de estos países de ese gran yugo del comunismo. Y lo hizo porque ante todo él lo había sufrido en carne propia. Era audaz en sus planteos socioeconómicos y ecuménicos, pero tradicional y conservador en los doctrinales. Algunas de sus actuaciones más emblemáticas fueron políticas, pero sus motivaciones eran claramente religiosas. Che il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo.
Tutta la vita del venerabile Giovanni Paolo II si è svolta nel segno di questa carità, della capacità di donarsi in modo generoso, senza riserve, senza misura, senza calcolo. Fue un hombre que vivió su amor a Dios, su amor al prójimo, su amor a la humanidad de una forma muy, muy intensa. Y prueba está que cuando vimos por televisión el velorio, por llamarlo así, en la plaza de San Pedro, la gente gritaba en italiano, santo súbito, que lo convirtieran en santo porque fue un hombre que realmente tuvo una vida de santidad. Inclusive su muerte fue una repetición de la pasión de Cristo. O sea, fue un hombre que hasta el último instante de su vida amó a Dios, amó a la iglesia, amó a los seres humanos. La gente común supo reconocer en el Papa el valor de un hombre, su coherencia de vida, su apego a los valores de la Iglesia Católica, su discurso, su hacer a lo largo de muchos años. O sea, yo creo que eso tiene un valor en este momento incalculable. Come sapete, il 1 maggio prossimo avrò la gioia di proclamare beato il venerabile Papa Giovanni Paolo II. La data scelta è molto significativa. Sarà infatti la seconda domenica di Pasqua che egli stesso intitolò alla Divina Misericordia e nella cui vigilia terminò la sua vita terrena. La beatificación es una noticia muy gozosa, en primer lugar para todos los cristianos, no solamente para la Iglesia Católica, ¿no? Porque se trata del reconocimiento de la manifestación de la grandeza de un hombre de Dios, de un hombre que se consagró a Jesucristo para la salvación del mundo, para llevarle al mundo esperanza, para promover en el mundo la justicia, la libertad, teniendo en cuenta que muchas de las encíclicas del Papa fueron sobre la cuestión social, ¿no? Y él estaba muy, pero muy interesado en la promoción de la justicia, de la paz y de la libertad. El testimonio de vida, acción y doctrina del Papa Juan Pablo II es reconocido con su proclamación como beato. Este pontífice consideraba a la Iglesia como un factor de gran importancia en el mundo, no solo como una agencia espiritual y diplomática, sino como una poderosa fuerza social y humanitaria. Creo que de alguna forma la santidad de Juan Pablo II, y cuando la Iglesia Católica proclama que alguien es beato, no es porque queramos rendirle culto a una persona en específico, a Juan Pablo II, sino porque entendemos que esta santidad no está reñida con la humanidad que nosotros tenemos como seres humanos. Es decir, ser santo y ser humano no son cosas contrarias. Ser santo es justamente la clarividencia de la gracia de Dios que se muestra en una humanidad plena y absoluta. Por eso la santidad no está reñida con las contradicciones que pudo haber tenido la persona de Juan Pablo II en su ámbito humano. Lo que estamos proclamando sencillamente es la clarividencia, la diferencia clara y notoria de la gracia que se muestra en estos actos libres y humanos de la persona de Juan Pablo II. Por eso, el nombrarlo como beato, no estamos colocando un culto específico a una persona, sino lo que estamos exaltando son los valores fundamentales de una humanidad en la gracia, una humanidad que quiere serse cada vez más humana y humanizante. Su liderazgo era claro y firme ante la turbulencia, su mensaje consistente y correcto. Su beatificación tiene una implicación religiosa y moral crucial para la defensa y promoción de los valores éticos en nuestras sociedades.